Hola, mi nombre es Francisco Javier Reyes Núñez, soy estudiante de UNIDEP, Universidad de Desarrollo Profesional. Actualmente estoy estudiando la carrera de Mercadotecnia. Eh, Estoy cursando la materia de Información Financiera y Toma de Decisiones, que imparte la maestra Laura Alicia Salas García. Este trabajo es un resumen de todo lo que aprendí en esta materia. Este trabajo está hecho para que nosotros como alumnos demos a conocer en cada uno de estos temas lo que hemos aprendido de cada uno de los mismos, o sea, de cada uno de los temas. El primer tema que tenemos son los criterios de evaluación de las partidas del estado de posición financiera. Cada tema tiene diferentes subtemas, donde el de estos criterios son los tipos de valor que se usan en contabilidad. Y este a la vez tiene otro concepto que es el valor histórico, las cuentas por cobrar. El segundo tema son las utilidades retenidas. El tercer tema es el estado de flujo de efectivo, que tiene, que tiene como concepto las actividades de inversión y sus objetivos. Otro tema es la evaluación financiera y estructura de la empresa. Este tiene como conceptos endeudamiento y rentabilidad. La rentabilidad viene siendo como qué tan bueno es el negocio, qué tan confiable es. La productividad tiene los conceptos de... El tema de productividad tiene los conceptos de importancia para las empresas. Y por último tenemos las bases para el análisis financiero. Objetivos y naturaleza de la información financiera, estado de resultados, técnicas de análisis de estados financieros e interpretación, estado de posición financiera. Este sería el último tema a tratar. Quisiera agregar que en cada uno de los temas, en la clase hicimos algunas actividades que eran alusivas a cada uno de los temas. En cada uno de los temas se verá un poquito de eso, de lo que se vio en cada clase, lo que se hizo para sacar cada uno de los conceptos, para darle su definición como tal. Eh, Así como también diré, diré como de lo que se trató cada tema y como cuál es mi opinión respecto a cada uno de los temas. El primer tema del cual hablaré y que ya lo había dicho anteriormente será el de criterios de evaluación de las partidas del estado de posición financiera. De este recuerdo que la maestra nos dejó un trabajo en el cual se desglosaba cada uno de estos conceptos. Comencemos por el primero, que es el tipo de valor que se usa en contabilidad, tipos de valores que se utilizan en contabilidad. De este se desglosaba el valor histórico, que es el valor que se le da o es el precio que se le da a un producto. Eh, el segundo de estos valores es el valor de reemplazo. El valor de reemplazo era, por ejemplo, que si tú comprabas una máquina en 2018, te va a costar 5,000 pesos. Y por el precio de la inflación ahora te va a costar 10,000. O sea, cuesta el doble o muchísimo más. El valor razonable es el valor en el que está evaluada una propiedad. Por ejemplo, una casa. No sé, que esté evaluada en eh, medio millón. Ese es el valor razonable y están de acuerdo tanto el comprador como el vendedor con el precio. El valor de realización. El valor de realización se consigue luego de la venta por ejemplo, un carro.
Ahora, siguiendo con los criterios de evaluación, tenemos el efectivo, que está constituido principalmente por monedas o billetes. Tenemos las inversiones temporales, que son inversiones que se deben hacer a corto plazo, según tengo entendido, según recuerdo más o menos. Las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son como deudas que se adquieren por la venta de mercancía a la persona que se le está vendiendo esta mercancía. O sea que esta persona adquiere ese tipo de deuda. Estas cuentas obviamente se deben de cobrar y por lo general para ello siempre hacen como un pagaré, una forma de que la persona que está vendiendo se asegure de que la persona que le compra le vaya a pagar. En el inventario están registradas, están registrados, perdón, los materiales que entran a la empresa, así como también todo lo que tenga que ver con la empresa, todos los materiales que tengan que ver con la empresa y la producción. Aquí está registrado todo esto. Ahora seguimos con los pagos anticipados. Estos pagos se hacen antes de recibir un servicio. O, por ejemplo, se puede adelantar como una parte antes de recibir el servicio y una parte ya cuando se esté recibiendo el servicio, luego de haberlo recibido. Se mantienen por más de un año y son creadas para, ¿cómo lo diré? Como para generar, ingresos fuera de la operación de esta empresa. Ahora, siguiendo con los activos fijos, podemos dar un ejemplo de casas o edificios. Siguiendo ahora con intangibles, es decir, que no tienen alguna presencia física. El capital contable, que es otro de estos criterios, es, uh, es, es como la medición, es la medida de la inversión que se hizo y la inversión disponible para sus socios. Todo esto visto desde un punto de vista neto. Siguiendo con otro tema, tenemos las utilidades retenidas. El destino de las utilidades retenidas. Del destino de las utilidades. El inversionista quiere que se le genere un tipo de rendimiento otorgado por esta misma inversión. Es más bien el objetivo principal del inversionista. Razón por la cual se retienen las utilidades. Recuerdo que en una clase, bueno, si mal no recuerdo obviamente, la maestra nos dijo que las utilidades se retienen por dos cosas. Una, porque tienen que ponerse de acuerdo para saber, saber si esta, si esta utilidad generada se reparte o se reinvierte en la empresa según sea el acuerdo al que hayan llegado. Dividendos en efectivo y su impacto sobre la empresa. Mediante una asamblea, con los socios, se debe proceder al pago de dividendos de los socios. Ahora vamos con los dividendos en acciones y su impacto en la empresa. En esta ocasión, el pago que se realiza no representa una disminución del efectivo, sino que solo se representa en las utilidades que se distribuyen. O sea, se representa una disminución en las utilidades que se distribuyen. Perdón, no había dicho que se representa, pero como lo acabo de decir, se representa, la disminución aquí se representa
en las utilidades que se reparten, en las utilidades que se van a repartir. Formas en las cuales ¿cómo se dice? Formas en que las utilidades se ligan con el estado de resultados y el balance general. El estado de resultados, por su parte, nos muestra una utilidad neta generada al término de cierto periodo. Una vez obtenida esta cantidad que sea favorable para la empresa, eh, como cuerpo del balance general, hay un apartado denominado capital ganado. Este, perdón, es aquí donde se representa la utilidad neta generada y de esta forma es en la que se puede decir que se ligan. Como siguiente tema, tengo el estado de flujo de efectivo. Este nos informa sobre las corrientes del efectivo. Este tiene como objetivo saber cuál es el efectivo que tiene la empresa y el efectivo disponible con el que se puede, obviamente lo disponible es con el que se puede contar, así como también los posibles gastos que tenga la empresa. Un objetivo de ello también es anticiparse a los problemas que puedan suceder o a los problemas de financiación. Diferencia de flujo de efectivo y flujo de utilidad. El primero que acabo de decir, tiene como objetivo saber la capacidad para generar dinero en efectivo de la empresa. Y entonces el segundo, que es el flujo de utilidad, es obtenido luego de las ventas. Claro está que luego también de haber pagado los gastos, se podría decir así, después de haber pagado estos gastos. Ahora seguimos con entradas de efectivo versus ingreso. Este primero, que es la entrada de efectivo, son todos aquellos movimientos que aumentan ¿cómo podría decir en este caso? Que aumentan el efectivo. En cambio, el ingreso es el incremento de los recursos económicos. Ahora, voy a decir el concepto de salidas de efectivo versus el ingreso. En cuanto a las salidas del efectivo, en cuanto a las salidas, son todas aquellas actividades que van disminuyendo poco a poco el efectivo. Ahora, el ingreso es un incremento del patrimonio neto de la empresa. Siguiendo con otro tema, que es el de secciones de flujo de efectivo, se puede decir que es la actividad de operación, de inversión y ¿cómo se dice? Me faltó una, de inversión y de actividad de financiamiento, que sería ya el último subtema de este tema. Otro de los temas de los cuales he mencionado que voy a decir aquí es la evaluación financiera y estructura de la empresa. Es como una tipo composición de los recursos que se han captado o que se han producido. Constituye el pasivo del balance y que recoge capital. Recoge capital y las deudas y obligaciones que ha obtenido la empresa y que están clasificados según su
su procedencia. Ahora nos vamos con la estructura financiera. Son aquellos recursos que se han implementado para reunir, eh, que se han podido reunir y que han sido destinados a la actividad empresarial. Siguiendo con otro tema, tenemos los niveles de apalancamiento. Y es una relación que hay entre el capital con el que cuenta la empresa y las deudas que tiene. Bueno, según eso es lo que yo recuerdo. Siguiendo con otro tema, tenemos la liquidez. La liquidez es como, ¿cómo lo diré? Es como la capacidad que tiene una empresa para convertir los activos en efectivo y solventar algunas obligaciones. La solvencia. La solvencia, según recuerdo, es la capacidad para cumplir con ciertas obligaciones de pago, sí, sí, de pago, eh, que se tienen, que cubrir. El endeudamiento. El endeudamiento sucede cuando hay un nivel de, ¿cómo se diría? Como de un nivel al cual se puede llegar de deuda. Sin poder llegar a afectar a la empresa, sin llegar a afectar, ¿cómo se dice? La utilidad. No, perdón. Es más bien la utilidad que tiene una empresa, que tiene una empresa, bueno, a ver, recuerdo que la maestra nos dijo era como una deuda. El endeudamiento es una deuda que a la cual se tiene hasta cierto nivel como para no tener como problemas de solvencia para poder pagarla. Ya cuando se supera esta línea, pues la empresa puede llegar incluso a la quiebra, porque el activo, perdón, porque con lo que se están endeudando es demasiado fuerte y es impagable. Por eso se tiene este tipo como de límite, de línea, de nivel. Podemos seguir con la rentabilidad. Cuando se habla de rentabilidad, lo primero que se ve en una empresa, o lo primero que se pide, es saber la utilidad que tiene esta empresa y los gastos que tiene. Si una empresa tiene mayor utilidad que los gastos, es muy buena opción para invertir. Pero en cambio, si la cosa es al revés, se debe de dar por sentado que la inversión no se puede invertir ahí, porque pues obviamente sería una muy mala inversión. La productividad. La productividad es la cantidad de producto o servicio ofrecer, que se puede ofrecer con los recursos utilizados que, que ya están destinados para su producción. Y mediante esto se puede calcular cuántos bienes se produjeron por cada factor utilizado. Siguiendo con la importancia para ¿cómo se dice? La, con la importancia para la empresa, porque estaremos de acuerdo que si hay un buen nivel de productividad en una empresa, pues podemos decir que una empresa también puede ser una muy buena inversión por la cantidad de su productividad. Pero tendríamos que checar también cuál es el nivel de ventas, pero eso sería otro tema. Ahora seguimos con el criterio de productividad.
Este criterio se obtiene a partir de las ventas de un producto y tiene una relación con los recursos que fueron utilizados para, bueno, no que fueron utilizados, que fueron más bien destinados a la producción. Y se puede calcular cuántos bienes se produjeron, como ya lo había dicho anteriormente. También se pueden producir, se puede calcular los bienes que se produjeron por cada factor utilizado. La importancia para la economía nacional. Cuando hablamos de la productividad para la importancia de la economía nacional, podemos decir que es algo fundamental, porque según sé, cuando una empresa está produciendo, está ganando. Entonces, con ello se está ganando, se está generando mayor capital, muchas de las veces se están atrayendo inversiones, se están atrayendo inversiones internacionales, y con ello se pueden subir, se pueden aumentar los salarios de los trabajadores y también se puede aumentar las vacantes que serían puestos de trabajo para personas, para nuevas personas, o sea, ¿verdad? Para nuevas personas, o sea, esto es lo que trae esta es la importancia para la economía nacional, o sea, la importancia de la productividad. La importancia de la productividad para las empresas radica en que si una empresa produce, se supone que esta empresa tiene que estar mejor. O sea, entre más producción, es un... ¿Cómo se diría? Es como una opción muy buena para la empresa. Es algo bueno para la empresa. Entre más producción haya, es muy buena. Muy bueno para la empresa, porque entre más producción, la empresa puede vender más. Obviamente no está ligado una cosa con... Bueno, sí están ligados, pero no tiene... En este caso no tiene que ver con lo que estoy como explicando. O sea, no me quiero salir tanto a otro tema. Eh, También con esto, con, con esta importancia, podemos decir que se producen que se producen bienes de calidad para los individuos, así como también empleos, y se ofrece gran variedad de productos a los consumidores, o sea que no nada más de una sola empresa, sino de varias. La importancia de la productividad para las personas. Cuando una persona, según recuerdo, cuando una persona hace que una empresa tenga perdón, mayor productividad, las personas encargadas de hacer que la empresa produzca reciben un salario como remuneración por la productividad que ellos crean, porque las personas son las que crean esta productividad. Análisis de productividad a nivel mundial. Según tengo entendido, México se encuentra en el lugar 51 de productividad. Para tener una mejor productividad, se ha dicho que México debe de tener una innovación en tecnología para llegar a ser un poco más competitivo con la productividad ante los demás países, para llegar a un mejor posicionamiento de productividad. El siguiente tema son las bases para el análisis financiero. Cuando hablamos de un análisis financiero, debemos hacer como un hincapié en que es como un método para, para establecer las consecuencias que pueden llegar a suceder con las decisiones de los negocios, aplicando estas diversas técnicas que permiten seleccionar esta información que es como la más relevante. Cuando hablamos de algunas de estas bases, nos referimos a los conceptos, a los objetivos
que se tienen para este análisis financiero, la clasificación, un análisis externo, que sería, que sería todos los factores que están por fuera de una empresa a nivel nacional, internacional, este, la economía, la economía a nivel nacional, o sea, cómo ha sido afectada o qué problemas hay o qué ventajas tiene, la economía a nivel mundial. La economía a nivel mundial muchas veces es un poquito más, ¿cómo se diría? Un poquito más, por así decirlo, difícil. ¿Por qué? Porque si a nivel nacional tenemos problemas, a nivel mundial existen un poco más de problemas en la economía, o sea, ya juntada con todos aquellos países, ¿verdad? Que la conforman. Eh, el, las ventas, las ventas que se puedan tener en una empresa. Eh, esta base sirve para saber cuáles son las ventas, la afectación que haya tenido este problema en las ventas, un análisis interno en una empresa, que sería otra base, otra de las bases, el análisis interno, sería como ver qué factores son los que están haciendo o creando este problema. También el mercado en el cual opera la empresa, que es otra base, este se debe tener en cuenta porque pues según el mercado en el que se opere, en el que la empresa opere, según qué tanta afectación puede haber eh, con algún problema, ¿verdad? Qué tanta afectación puede tener, por ejemplo, en la pandemia, este, tuvimos el problema de que muchas empresas tuvieron que cambiar de mercado para poder sobrevivir. Eh, los recursos humanos. Cuando hablamos de recursos humanos en lo personal, yo me refiero a las personas que trabajan en los negocios, en las empresas, mmm, que en el caso, como ya lo estaba diciendo, de la pandemia de COVID, muchas personas fueron despedidas, tuvieron que ser descansadas, algunas. Ahora seguiremos con las fábricas, con, el, con la base de fábrica, que sería como, en este caso de la fábrica, sería como hablar de producción, de qué tanto se puede como producir. Las finanzas, las finanzas nos quiere decir que como por ejemplo en qué tanto se ha visto afectadas las finanzas por este problema. O sea, este problema lo estoy dando como un ejemplo. Pero, o sea, este problema puede afectar terriblemente las finanzas. Pues se puede ir a la quiebra de un, se puede ir a la quiebra una empresa si se disminuyen las ventas. Obviamente, pues las finanzas también tendrán que bajar. En cuanto a la base a la base para el análisis financiero, que son los proyectos son muy importantes, ya que mediante estos proyectos la empresa se mantiene a flote, porque estamos de acuerdo que cuando una empresa quiere sobresalir, pues no tiene un solo proyecto, o sea, tiene que tener varios proyectos para mantenerse productiva. Siguiendo con otro tema, tenemos objetivos y naturaleza de la información financiera. Cabe recalcar que la información financiera es muy, muy importante, ya que con la recabación, cuando se recaba esta información, se puede dar como qué tan, qué tan bien está una empresa. O sea, la información financiera es eso, qué tan bien está una empresa, qué tan bien se encuentra. Por eso, pues
En temas anteriores dije sobre el estado de posición financiera, que es la posición en la que se mantiene, que gracias a esta información se pueden crear este tipo de estados. Uno de los objetivos de esta información financiera es, ¿cómo lo diría? Es proporciona, es, es como, su objetivo es como proporcionar información sobre las inversiones que se han hecho, el flujo de caja que se tenga, las políticas contables que se deben de utilizar, los pasivos, un análisis sobre los pasivos y los activos que se tengan. Eh, Esta información sirve para, como ya lo dije, para estar informado de la situación de la empresa. El estado de resultados. El estado de resultados, este, el estado de resultados está hecho para proporcionar una información eh, de cierto periodo, para proporcionar esta información de cierto periodo, de manera detallada de, de la utilidad que se ha tenido o de las pérdidas que ha tenido una empresa. En cuanto a las técnicas de análisis de estados financieros e interpretación, puedo decir que algunas de ellas son la gestión, la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad que tiene la empresa. Para seguir con otro tema, tenemos el estado de posición financiera. Este estado nos refleja la situación en la que se encuentra una empresa. Este es de vital importancia y es mejor conocido como el balance general. Mucha gente por este, por, bueno, mucha gente no va a saber que un estado de posición financiera es lo mismo que un balance general. Pero según recuerdo, a nosotros nos dijeron según recuerdo, en una de las clases nos dijeron que eso también significaba un balance general. Un estado de posición financiera es el balance general. Como conclusión, puedo decir que en este video eh, aprendí mucho, pero en sí de lo que aprendí fue más de las clases que nos dio la maestra, porque aunque no parezca, cada clase tiene su importancia. Porque, por ejemplo, antes de que la maestra nos dijera que el estado de, de posición financiera era lo mismo que el estado perdón, que el balance general. O sea, cuando te dan una clase en sí, pues se aprende mucho. Por ejemplo, del efectivo, yo creía que era como decir el dinero que traes, o sea, el dinero con el que cuentas. Y de hecho, pues es algo bastante parecido. También recuerdo que muy bien no sabía lo que era solvencia, pero ya más o menos me di un concepto de solvencia propio, según lo que nos explicó la maestra. Otra de las partes que aprendí fue cómo hacer un estado de resultados, la diferencia entre flujo de efectivo y flujo de utilidad. Me pareció muy interesante esta clase porque pues nos enseñó bastantes cosas que algunos de nosotros sabían, bueno, no sabían, pero por ejemplo se daban una idea de lo que eran. Pero en serio que esta clase me sirvió a mí mucho en lo personal porque pues aprendí lo que significaban bastantes de los conceptos, las bases para hacer algunos estados, eh, hasta incluso
Recuerdo que la maestra nos hacía como actividades para alusivas, no, no como alusivas, como para hacer que nos acordemos de cada una de cada uno de los temas. Eran como actividades representativas, por así decirlo.